Hola, somos el equipo 6 y voy a explicar qué es una crisis. Primeramente, cabe aclarar que tocaremos distintos tipos de crisis en esta presentación, pero antes pasemos a la descripción general. Una crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. En algunos casos, también hace referencia a una situación de carestía y o escasez. La crisis en la sociedad actual es la situación en la que los valores que construyeron una identidad nacional durante años pierden su vigencia. Esto hace que las representaciones individuales y colectivas se vean desorientadas. Un filósofo francés creó el término policrisis para referirse a una crisis no solamente económica. La policrisis tiene tres dimensiones, las cuales son la crisis económica, la crisis del cambio climático y la crisis de confianza. Bueno, como ya se dijo, las crisis se pueden dividir en tres tipos, las cuales son crisis económicas financieras, crisis del cambio climático y crisis de confianza, que las cuales tienen sus propias divisiones que se clasifican igual en diferentes tipos. Bueno, las crisis económicas financieras tienen distintos tipos y las cuales son crisis de la alimentación, crisis de la industria, crisis de la hipoteca, crisis del petróleo, crisis de la aviación, crisis automotriz, crisis de la bolsa o entre comillas de las aseguradoras y crisis de la industria de la inmobiliaria. Bueno, ahora las crisis del cambio climático igual tienen sus tipos y las cuales son crisis hídrica, que es principalmente cuando no hay agua en el lugar establecido. Crisis en las tierras de cultivo, que es cuando definitivamente no hay ni que sembrar, no hay ni que cosechar y no hay que plantar principalmente son por las sequías. La siguiente es crisis del cambio climático, las cuales son porque el cambio climático no está adaptado al lugar, como puede ser frío, calor muy alto, la temperatura varía, depende del tiempo y depende del lugar. Crisis de la salud, aquí es cuando entra el tipo de crisis cuando la persona o las personas no pueden tener un sustento para mantenerse saludables. Crisis alimentaria, que otra vez se repite como la crisis anterior, es cuando se busca el sustento. Y por último la crisis de la industria farmacéutica, que es, como su nombre lo indica, farmacia, digámoslo así, donde se establecen los medicamentos. Bueno, ahora pasemos a las crisis de confianza, que son las últimas. Igual esta tiene como sus principales, no objetivos, sino sus principales factores que complementan este tipo de crisis, lo cual es que afecta en lo social, en lo político, en lo ético, en lo cultural, en lo ambiental e incluso en lo industrial, que es, como su nombre lo indica, este tipo de crisis de confianza. No existe la confianza, no existe el respeto, no existe la solidaridad, no existe el afecto mutuo en el lugar establecido de trabajo. Latina. La Real Academia Española define como América Latina, Latinoamérica, como el conjunto de países americanos en los que se hablan mayoritariamente lenguas procedentes del latín, como lo serían el español, portugués y el francés. O también se define como el conjunto de países de América que fueron colonizados por naciones latinas, como lo serían España, Portugal y Francia. Los países que son parte de América Latina son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Hay dos características que unen a los países de América Latina, las cuales son las homogeneizaciones del idioma, y la otra es la religión de la mayoría de la población. Y estas son dos características propias de la herencia colonial. Políticas públicas. Como una respuesta a la crisis internacional, América Latina ha implementado las siguientes políticas públicas. Política monetaria financiera. Disminución y o flexibilización del encaje bancario. Esta medida la han tomado todos los países del estudio, excepto México.
Prohibición de la liquidez en moneda nacional. Política cambiaria de comercio exterior. Prohibición de liquidez en moneda. Aumento de aranceles o restricciones a las importaciones exclusivas de Argentina. Disminución de aranceles, solo Brasil y México. Financiamiento a exportaciones, excepto México. Financiamiento multilateral, excepto Brasil. Política fiscal, disminución de impuestos, aumento de subsidios. Aumento o anticipación del gasto. Políticas sectoriales, apoyo para vivencia, fomento económico a pymes, pequeñas y medianas empresas, subsidio agropecuario, impulso al turismo exclusiva de México, desarrollo de la industria, políticas laboral y social, estimulación al empleo, programas sociales.